Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto. Disculpad el retraso. Cuestiones de agenda, transporte y está la ciudad un poco complicada. El acto, como sabéis, lo organiza la plataforma contra la guerra, que se creó el año pasado y está conformada por diferentes colectivos de la ciudad de Valladolid y surgió un poco al calor del aumento de los presupuestos militares, pero también se ha venido movilizando contra las últimas agresiones que ha habido por parte del imperialismo. Bueno, nos hemos concentrado cuando el secuestro de Maduro, nos hemos concentrado también cuando se produjo la agresión contra Irán el 28 de febrero. Recientemente también hubo una importante movilización, que bueno, desde luego no es suficiente para parar la guerra, como se dijo allí, pero fue un salto también cualitativo en las concentraciones contra la guerra que se venía haciendo en los últimos tiempos, y bueno, pues nos anima a continuar movilizándonos contra este tipo de agresiones tremendas que están sufriendo diferentes pueblos ahora mismo. Quisimos contactar con las embajadas de Irán y Cuba, los cuales pues, cuyos representantes hoy nos acompañan, y bueno, pues agradecemos enormemente el hecho de venir en las circunstancias tan complicadas, ¿no?, en las que están y con la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, bueno, hablarán en primer lugar el embajador de Irán y el traductor. Abriremos un turno de palabras de unos 15 minutos y ellos tienen que marchar por cuestiones de transporte, y luego hablará el representante de la embajada cubana. Entonces vamos a hacer el acto de esta manera. Y bueno, no quiero robar más tiempo porque como andamos tan apretados, simplemente, bueno, pues transmitir, ¿no?, el hecho de que tenemos que estar también tan apretados en esta sala hoy aquí para hacer este acto, porque algunos pueblos, desde luego, están sufriendo agresiones directas en base a bombardeos, otros lo sufren en base a secuestros o un cerco y un asedio absolutamente medieval, como se produce en Cuba desde hace décadas y que se ha visto pues bueno, reforzado en los últimos tiempos, y a nuestra sociedad en general lo que hacen es bombardearla ideológicamente, ¿no?, para justificar también este tipo de agresiones, y que al fin y al cabo pues, se aplauda lo que sucede. No les está saliendo bien, la sociedad en el Estado español está en contra de esta agresión, cosa que valoramos yo creo que muy positivamente, pero no es fácil encontrar otros locales públicos para hacer este tipo de actos. Entonces, bueno, siempre quedarán los locales políticos en esta ciudad, de las organizaciones que prestan los espacios para hacer este tipo de eventos. Y nada más que reiterar las gracias a los compañeros que han venido de las embajadas y a todas las personas que habéis venido esta tarde a escuchar lo que tienen que decir, porque termino ya con esto. Es muy sencillo escuchar a opositores de todos los gobiernos o regímenes, como dicen ellos, contrarios al imperialismo, pero es muy difícil escuchar las propias voces, ¿no?, de los gobiernos o de los representantes políticos de estos países. Entonces, bueno, como digo, agradecer muy encarecidamente de parte de la plataforma de Valladolid contra la guerra a los compañeros por haberse desplazado en esta tarde de hoy. Buenas tardes a todos. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در این شهر قشنگ و زیبا در کنار شما هستیم. Bueno, para nosotros es un placer volver a estar aquí en esa ciudad tan bonita, tan buena, estar con ustedes de nuevo. این بار دوست خوب و همکار خوبی هم داریم و سفارت کوبا کنارمون. Además, estamos mucho más contentos porque contamos con el compañero, un gran amigo de la Embajada de Cuba también con nosotros. این صحنه تصویری از روبرویی تقابل جهانی رو نشون میده. Bueno, el escenario que estamos viendo es una manifestación de lo que es el enfrentamiento a nivel mundial. ایران و کوبا کنار مردم، امپریالیسم علیه مردم و جنگ علیه مردم. Estamos aquí, Irán y Cuba, con la gente, con el pueblo, y el imperialismo está en guerra contra los pueblos. خیلی کوتاه همین صحنه همه چیز رو نشون میده. Digo, este pequeño escenario que tenemos aquí lo muestra todo. من سعی میکنم کوتاه حرف بزنم. Intentaré ser muy breve. جنگ پدیده بدی هست. La guerra es un fenómeno muy malo. از
از همین نقطه شروع میشه بدیش که در نقطه مقابل صلح هست. Y la maldad de la guerra empieza por aquí mismo, porque está en el punto contrario a lo que es la paz. امنیت روانی همه مردم دنیا رو از جمله شماها رو اینجا در همه جا از بین میبره و البته جان انسان‌های بیگناه رو در کشور من و کشورهای مثل کشور من میگیره. Bueno, la guerra porque acaba con la seguridad psíquica, incluso de todo el mundo. Aquí mismo estamos todos preocupados por la guerra. Y a la vez mata a personas, acaba con la vida de personas, en ese caso en mi país. و بدیهایی دیگه داره که در ادامه توضیح Y میدم. otras maldades, por supuesto, que tiene la guerra, son muchas, que a continuación explicaré. اما اجازه بدید از زوایای مثبت به این وضعیت فعلی نگاه Pero بکنیم. permítanme también señalar algunos ángulos positivos de lo que nos está pasando. خب ما جنگ رو شروع نکردیم، جنگ بر ملت ما تحمیل شد En توسط primer lugar, امپریالیست‌ها. no empezamos nosotros la guerra, fueron los imperialistas que impusieron una guerra contra nuestra nación. ولی تجاوزی رو که با امید پیروزی 2 روزه یا 3 روزه شروع کردن 1 ماهه که ادامه داره. Pero bueno, una agresión que empezaron ellos diciendo que lo terminarían en 2 o 3 días, hoy se cumplen 4 semanas, un mes, y continuamos ahí. معنیش اینه که مقاومت به خوبی در جریان هست. Eso quiere decir que la resistencia va bien. خبر خوب اینه که ایران آمادگی کامل دفاعی داره برای مقاومت، همونطور که تو این 1 ماه نشون داده و در ادامهش هم همین توان و قدرت وجود داره. La buena noticia es que Irán cuenta con capacidades para seguir resistiendo como lo ha demostrado en este último mes y que a continuación también va a seguir resistiendo hasta cuando haga falta. اگرچه ما هیچ علاقه‌ای نداریم که ادامه بدیم. Aunque por supuesto no estamos para nada interesados en seguir una guerra, para nada. ولی تا زمانی که این تجاوز توسط امپریالیست‌ها ادامه داشته باشه ما حتما مقاومت می‌کنیم و ضربات نظامی سختی وارد. Pero siempre y cuando exista y continúe esa agresión por parte de los imperialistas contra nosotros, por supuesto, seguiremos resistiendo y les golpearemos fuertemente. خبر خوب و مهمتر دیگه اینه که ملت ایران یک پارچه مصمم هست مقاومت میکنه. La otra buena noticia es que el pueblo iraní, unido en ese caso, están decididos a seguir la resistencia. این از آمادگی نظامی مهمتر. Eso es más importante incluso que la preparación militar. مردم ایران در کل کشور هر شب چند ساعت میان در خیابون و مانور آمادگی برای مقاومت از خودشون نشون میدن. Es que los iraníes cada noche salen a las calles de distintas ciudades del país y están ahí, están en las calles de las ciudades durante varias horas mostrando y demostrando esa preparación para la resistencia. شما در اینترنت میتونید صحنه‌های زیبایی از این همیشه آپدیت ببینید. O sea, basta con echar un vistazo en internet, buscarlo en Google, se puede encontrar esas imágenes de la gente en las calles todas las noches. ولی اینا به معنی این نیست که جلوه‌های زشت جنگ وجود نداره. Ahora, todo eso no significa que no existan los aspectos feos de la guerra. همه ارزش‌ها، حقوق بشر، کودکان، زنان در این جنگ دارن نابود میشن. Todo lo que constituyen valores, los derechos humanos, las mujeres, están acabando con todos ellos en esa guerra. بیش از 600 مدرسه آسیب جدی دیده یا تخریب کامل شده. Han bombardeado muchos lugares, entre ellos han sido afectados más de 600 escuelas, o han sido destruidas totalmente o golpeadas fuertemente. مدرسه‌ای که شما شنیدید در شهر مینا و 168 بوده که بیگناه کشته شدن فقط یک نمونه. Habéis escuchado, entiendo todos, el caso de la escuela de la ciudad de Minab. En un solo golpe, ataque, fueron asesinados más de 660 niñas y niños pequeños. Y eso es uno solo de los casos. بیش از 300 مرکز درمانی و بیمارستان آسیب دیده یا نابود شد. Han sido destruidos o fuertemente golpeados más de 300 centros hospitalarios o centros sanitarios. حدود 3000 انسان بیگناه کشته شد. Han asesinado a unos 3.000 personas inocentes en esa guerra. بیش از 20000 نفر مجروح. Y más de 20.000 personas han resultado heridos. منابع سوخت رو در پایتخت با 10 میلیون جمعیت زدن که
موجب انتشار گازهای سرطانزا شد. Han bombardeado un depósito de combustible en la capital iraní. La capital iraní tiene 10 millones de habitantes. Y eso, además de la explosión, lo que ha hecho ha sido la propagación de unos gases tóxicos que pueden producir o pueden generar cánceres. 24 ساعت باران اسیدی بود. Durante 24 horas la ciudad estaba expuesta a unas lluvias ácidas. چیزی که منابع محیط زیست رو آلوده میکنه، منابع زیرزمینی آب رو آلوده میکنه. Estamos hablando de algo que contamina directamente todo lo que son las fuentes en ese caso, o los recursos acuáticos o de medio ambiente. جنایتی در حد یک حمله شیمیایی. Es un crimen totalmente equiparable a un ataque químico. تهدید کردن که نیروگاه‌های برق رو بمبارون میکنن. Han amenazado con bombardear las plantas eléctricas del país. و دو نیروگاه رو هم از جمله امروز زدن. De hecho, hoy mismo acaban de bombardear 2 plantas eléctricas del país. وقتی برق نباشه یعنی آب نیست، بهداشت Y نیست. todos sabemos, cuando no hay electricidad, no hay nada, no hay sanidad, no hay hospitales, no hay transporte. و فهرست بیشماری از این جنایات در زمینه حقوق بشر در این یک ماه گذشته رخ داده. La lista de los crímenes cometidos por parte de ellos contra los derechos humanos es muy larga en ese último mes. اما با این وضع ملت ایران یک پارچه علیه متجاوز متحد است. Aún así, el pueblo iraní se ha levantado, están muy unidos en contra de los agresores. رئیس جنایتکار رژیم امریکا شخصاً دعوت کرد که مقامات ایرانی به دیپلمات‌ها پناهنده بشن. De hecho, en algún momento el criminal presidente del régimen estadounidense personalmente invitó oficialmente en público a todos los diplomáticos de Irán fuera del país a que pidiesen asilo. و دعوت کرد سربازان اسلحه‌شون رو بذارن کنار. Pidió a la gente, a los militares, a dejar los fusiles y entregarse. حتی یک مورد هم پیدا A fecha de hoy no ha habido ningún caso. de حتی asilo. یک سرباز در گوشه دورافتاده Ningún soldado iraní en el rincón más lejano del país, más apartado del país, ha entregado su arma y ha dicho que me rindo. با دخالت شخصی این جنایتکار سعی کردن فوتبالیستای خانم ما رو در استرالیا بدوزن. Con la intervención directa de ese criminal, intentaron de alguna manera secuestrar a nuestras chicas futbolistas en Australia hace poco. اسمش هم گذاشتن پناهندگی. Y lo llamaban asilo ellos. همه جور به اینا فشار دادن. Las presionaron de mil maneras. سعی کردن چند نفرشون رو نگه دارن. De hecho, intentaron que varias jugadoras se quedaran. ولی با فاصله کمتر از یک روز گفتن نه ما برمیگردیم. Pero incluso esos 2 o 3 personas que se quedaron, cuando pasó un solo día o 2 días, también decidieron volver al país. برگشتن و مثل قهرمانان مورد استقبال شدن. Volvieron y fueron recibidas como héroes, como campeonas. بنابراین خلاصه وضعیتی که در کشور من جاری هست اینه که یک تجاوز بی‌دلیلی اتفاق افتاده. Entonces lo que ha ocurrido en mi país es que ha sido objeto de una agresión no provocada, sin motivo alguno. اگرچه تجاوز توسط دو قدرت بزرگ و هسته‌ای، بزرگترین قدرت نظامی دنیا و بزرگترین قدرت نظامی جنایتکار منطقه انجام شده، اما ایران به تنهایی به خوبی مقاومت کرده از نظر نظامی. Y aunque la agresión ha sido cometida por 2 potencias militares, uno de ellos el potencia militar más importante del mundo y el otro la potencia militar más criminal de la región, aún así Irán ha podido resistir adecuadamente. مردم ایران یک پارچه متحد هستند Como و he dicho, مصمم به el مقاومت. pueblo iraní está muy unido, están decididos a seguir la resistencia. جنایت‌های حقوق بشری بیشمار هست. Los crímenes cometidos de lesa humanidad son innumerables. ایران در دیپلماسی رو هیچ وقت نبسته. Aún así, Irán nunca ha cerrado la puerta a la diplomacia. هر دو جنایت یا هر دو تجاوزی که شد در قضیه جاری سال جاری و جون 2025 در متن مذاکرات اتفاق Es más, cuando ocurrieron los 2 crímenes en contra de nuestro país, las 2 agresiones, tanto la agresión que ha empezado desde el 28 de febrero de este año y la agresión de junio del año pasado, empezaron cuando estábamos en medio de negociaciones diplomáticas.
دیروز رئیس این جنایتکارا گفت که نیروگاه رو 10 روز نمیزنیم ولی امروز یه نیروگاه رو زد. Y hay contradicciones y muchas. Ayer mismo dijo el presidente criminal, su jefe supremo de ellos, que no van a atacar las plantas eléctricas, pero resulta que acaban de hacerlo. Han atacado hoy mismo 2 plantas eléctricas. اما این جنگ یک وجه مهمتری هم داره. Ahora, esta guerra tiene otra dimensión, a lo mejor más importante. درسته که هدف مستقیم و فوری ملت ایران هست. Por supuesto, el objetivo directo y urgente de la guerra ha sido el pueblo iraní. اما هدف بزرگتر اولا صلح Pero yo creo que el objetivo mayor de esa agresión es la paz, en primer lugar. و دوم اینکه امنیت همه مردم در همه دنیا از جمله اروپا و از جمله اسپانیا. Y en segundo lugar, yo creo que el objetivo todavía de esa agresión es la seguridad de todo el pueblo, de todo el mundo, incluyendo Europa y por supuesto aquí en España también. حق مردم هست که زندگی عادیشون رو بگذرونن. El pueblo tiene el derecho de tener una vida normal, از زندگیشون لذت ببرن. disfrutar de la vida. چرا باید یک روزی بلند بشن و ببینن جنگ بزرگی اتفاق افتاد؟ ¿Por qué la gente de aquí, por ejemplo, tiene que levantarse un día y de repente ver que ha ocurrido una guerra en otra parte del mundo? چرا باید پول بیشتری از مالیاتشون صرف این مسائل بشه؟ Y por lo que tengan que asignar más dinero de sus impuestos a esas guerras. چرا باید پول بیشتری بابت بنزین و ¿Por گازوئیل؟ qué esa gente tiene que pagar más por el combustible, por gasolina? به خاطر اینکه فقط یک گروه جنایتکاری تصمیم گرفتن جنگی را بندازن بدون اینکه با هیچ کس حرفی بزنن یا دلیلی داشته باشن. Bueno, porque un grupo criminal ha decidido solo empezar una guerra sin consultarlo con nadie, sin haber avisado a nadie. چرا ملت کوبا باید محروم بشه از دریافت سود؟ ¿Por qué el pueblo cubano tiene que ser privado de recibir combustible? مگر در این کشور بیمارستان نیست؟ ¿Acaso en este país, en Cuba, no hay hospitales? مگر مردم حق ندارن که آب تصفیه شده ¿Acaso el pueblo no tiene el derecho de contar con la electricidad, con agua potable, خدمات بهداشتی؟ con servicios sanitarios? به چه دلیلی؟ چه کسی حق داده به ¿Por qué les این privan de esos derechos? ¿Quién les ha dado la razón a esos criminales para portarse así contra ellos? آیا میشه کوبا را از آمریکای لاتین جدا کرد؟ ¿Podemos quitar Cuba de América Latina y decir que Cuba no está ahí? آیا میشه ایران ¿Acaso eso رو es posible? آیا میشه از ایران رو از خلیج فارس جدا کرد؟ ¿Acaso se puede separar Irán del Golfo Pérsico? هرگز همچین چیز قابل تصور نیست. Eso ni siquiera es imaginable. پس یک بعد مهمتر جنگ تجاوزیه که این متجاوزین به امنیت روانی، امنیت اقتصادی مردم در دنیا کردن با ترتیب صلح. Entonces, una dimensión muy importante de esa agresión, de esa guerra de agresión, es esa amenaza que suponen esos agresores contra la seguridad psíquica, seguridad económica de las naciones de todo el mundo. این باعث میشه که جنگ از یک خبر عادی در رسانه ها تبدیل بشه به یک مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سیاسی برای همه مردم در همه دنیا از جمله اسپانیا. Y eso hace que la guerra ya se convierta, se cambie de una noticia ordinaria en los noticieros a una responsabilidad ética, responsabilidad social, política para todos los países del mundo, para todos los ciudadanos, incluyendo aquí en España. امپریالیست تصمیم گرفته که از جنگ به عنوان ابزاری برای دسترسی به منابع انرژی یا هر چیز دیگه استفاده بکنه، اما این زندگی همه مردم رو در همه دنیا تحت تاثیر قرار بده. Como he dicho, el imperialismo ha decidido aprovechar o convertir la guerra en un instrumento para conseguir recursos energéticos de otros países del mundo, pero resulta que esa decisión afecta a todas las naciones del mundo. در برابر این اراده شوم راهی نیست الا اینکه همه در همه دنیا تصمیم بگیرن که برای صلح مقاومت بکنن. Y entonces, ante esa voluntad nefasta, no existe más remedio que todos decidamos que para mantener la paz tenemos que seguir resistiendo en todo el mundo. اگر مقاومت نباشه، دزدی از جیب ملت‌ها بیشتر میشه. Si no existe esa resistencia, van a saquear más todavía a los pueblos.
اگر مقاومت نباشه همه ملت ها یکی بعد از دیگری قربانی این تفکر شیطانی و تروریستی. Si no continúan, si no se continúa la resistencia, todas las naciones del mundo, una tras otra, van a ser víctimas de ese pensamiento diabólico criminal. هیچ کس تضمین نکرده که رئیس این تروریست‌ها تصمیم نگیره فردا یه گوشه‌ای در اروپا بگه که من مثلا گرینلند در دانمارک رو باید به من بدید. De hecho, nadie puede garantizar que el jefe de esos terroristas mañana mismo no diga que quiere una parte de Europa, el ejemplo de Groenlandia. حتی من شنیدم که صهیونیست‌ها شروع کردن حرفایی در مورد تمامیت ارضی اسپانیا. Incluso me consta que los sionistas han hablado ya, están empezando a hablar sobre lo que es la integridad territorial de España en los últimos días. پسر نتانیاهو توییت کرده در مورد تمامیت ارضی. El hijo del señor Netanyahu ha publicado un tweet sobre lo que es la integridad territorial de España. خب اگر اینا کسایی هستن که تصمیم میگیرن شب تصمیم میگیرن جنگ رو شروع میکنن علیه لبنان، علیه غزه، علیه ایران، شاید نوبت بعدی اروپا باشه که جایی مثل دانمارک کسی نمیتونه. No es difícil de imaginar si esos decidieron, una noche se levantaron y por la mañana atacaron Irán, otra atacaron Líbano, otra atacaron Gaza, entonces no existe ninguna garantía de que mañana mismo no empiecen una guerra contra Europa, en Dinamarca, en Groenlandia. این روزها ترامپ مرتب میگه از انگلیس راضی نیست. De hecho, en esos días Trump dice reiteradamente que no está conforme con Reino Unido. شاید هم بخواد به انگلیس هم میکنه کسی نمیدونه. A lo mejor quiere atacar al Reino Unido, no lo sabemos. این یک پیشبینی دیپلماتیک نیست O sea, ولی no es una previsión diplomática de lo que estoy hablando. این خواندن رفتار یک آدم دیوانه جنایتکاره. Es la lectura del comportamiento de un ser criminal loco. بنابراین در این شرایط مسئولیت همه خیلی خیلی مهم و بالا هست که مقاومت بکنه. Entonces, en esas condiciones la responsabilidad de todos es muy alta, ¿no? Hay que continuar la resistencia. همین جلسات اینجوری Y cuando digo que hay que continuar con la resistencia, me refiero a iniciativas como esa reunión. راهپیمایی‌هایی که در شهرهای مختلف Las marchas, یا برگزار می‌شن. las marchas, por ejemplo, que se están dando en muchas ciudades, sobre todo en España. دو دلیل محکم و مهم خیلی مهم برای این کارها وجود داره. Existen dos razones muy importantes para seguir haciendo este tipo de iniciativas. بعد از اهمیت صلح که گفتیم Después de la importancia de la paz que ya lo hemos mencionado, و مقاومت در مقابل دزدی از جیب ملت‌ها و شهروندان y por supuesto la resistencia ante ese saqueo a lo que nos están obligando, حقوق بشر و بیگناهانی کودکان بیگناهی که کشته میشن دلیل محکمی هست. una razón o un motivo muy importante serían los derechos humanos o estos niños inocentes que han sido asesinados. بیش از 20,000 کودک در غزه قتل عام شد. Sabemos todos que más de 20.000 niños fueron masacrados en Gaza. اینا عدد نبودن. O sea, no son números, اینا چیزی نبودن که فراموش بشن. no son cosas que podamos olvidar. 168 دانش آموز کودکی که در مینا کشته شدن عدد نبودن. Los 168 niñas y niños que fueron masacrados en la escuela iraní en Milá no son números. اگر این شبها کسی شمعی به یادشون روشن کنه توی محافل عمومی تو میدان‌ها یادآوری میکنه و به همه نشون میده که باید مقاومت. Entonces, si alguien toma la iniciativa, incluso y si enciende una sola vela en un lugar público, en una plaza, eso les recordará a todos que hay que seguir continuando con la resistencia. ممکنه کار ساده ای کسی بگه خیلی کار ساده است و نیم ساعت بیشتر وقت نگیره از شما. A lo mejor se tratan de iniciativas muy pequeñas o que sean, qué sé yo, hacen falta solo media hora para hacer ese tipo de iniciativas. ولی وقتی این ابتکارات کنار هم دیگه قرار بگیرن سد محکمی در مقابل امپریالیسم و Pero si esas pequeñas iniciativas van sumándose y los tenemos ya en grupos, se convertirían en una represa, en este caso muy fuerte contra las intenciones
intenciones del imperialismo. بنابراین من امیدوارم شاید هرچه اتفاقات هرچه بیشتری در این زمینه‌های Espero, اخلاقی و حقوق بشری espero que podamos ser testigos de iniciativas, de ese tipo de iniciativas que hemos hablado, porque al fin y al cabo ayudarán a nuestro objetivo de derechos humanos. امیدوارم که در جلسات بعدی فرصتی باشه در مورد صلح جهانی حرف بزنیم. Espero que en futuras ocasiones podamos ya tener la oportunidad de hablar sobre la paz mundial. تجاوزها تمام شده باشه. Espero que en la próxima reunión ya las agresiones hayan terminado, ملت کوبا در صلح و آرامش زندگی خودش رو داشته باشه. que cuando nos volvamos a ver el pueblo cubano esté viviendo tranquilamente y en paz, چند دهه محاصره ظالمانه اقتصادی علیه ملت کوبا برداشته بشه. que se quiten de una vez varias décadas, ya son varias décadas del bloqueo cruel contra ese pueblo, و تهدیدی که این روزا تشدید شده علیه این ملت o que se termine esa amenaza que se ha intensificado en los últimos días y semanas contra ese pueblo. این ملت بزرگ حتما شایستگی داره که در صلح و آرامش و رفاه. Ese pueblo, ese gran pueblo de Cuba, es digno de vivir en la paz y en bienestar. متشکرم و گوش میدم به حرفایشون. Escucharé sus comentarios, preguntas y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Rosa Javier, de nuevo, por la segunda vez que visita Valladolid en los últimos meses. Vamos a abrir ahora, como decía, un turno de preguntas. Pedimos también concisión, y ya veis que con la traducción pues, se va un poco el tiempo. Y tenemos hasta las 8, ¿verdad?, cuando ellos tendrán que abandonar la sala por cuestiones también de agenda y volver a Madrid. Sí, entonces, el consejero quiere empezar el turno para escucharle a él también un comentario, no me refiero a su discurso final, pero... Sí, porque creo que había anotado alguna cosa, pues si quiere, antes de que marchen, y luego ya procedemos con tu intervención. Bueno, primero, aunque desarrollaré mi intervención posteriormente, agradecerles a todos la posibilidad que nos brindan de poder intercambiar con ustedes. Yo creo que es una magnífica oportunidad y primeramente quiero agradecer al excelentísimo embajador sus palabras de solidaridad con la situación que también presenta nuestra pequeña isla, que grande e inmensa indignidad también resiste los embates del imperio decadente y enajenado que hoy intenta apoderarse de los recursos del mundo. Decía nuestro líder, comandante en jefe Fidel Castro, que cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra a nivel internacional. Ha sido el eje fundamental de la visión de esos grupos de poder que respaldan una conducta irresponsable que pone en peligro la vida del ser humano, de la especie humana, a nivel internacional. Hoy el mundo, podemos decir que el 3 de enero hacia acá cambió. Y hoy compartimos en esta mesa el escenario y los embates de un imperialismo cruel que exacerba y eleva su supremacismo y su hegemonismo como característica principal ante un espacio internacional que ve perdido, que ve dividido y donde intenta mantener a flote lo que ellos pretenden ser para el mundo. Pero mientras existan pueblos dignos que resistan, que basen esa resistencia en la solidez de su historia y en la justeza de los principios que defienden, el imperialismo no podrá apagar nunca la luz de la dignidad de esos pueblos y el mundo seguirá siempre cultivando esa esperanza. Así lo plantearemos. Ustedes verán y en el momento que nos toque cuál es la situación hoy que vive el pueblo cubano, pero nos mueven esos principios de justicia social, esos principios de solidaridad internacional y esos principios de internacionalismo que son la base de nuestro proyecto social que ya lleva más de 67 años frente al imperio más poderoso del mundo, que resistirá y aseguramos que lo hará
una forma firme y decidida, aun cuando las presiones sean tan fuertes como la asfixia que presentaremos próximamente. Es eso, no quiero extenderme más, para dar la palabra y nuevamente gracias por esas palabras a nuestro querido Pablo. Vale, pues allí. No, simplemente quisiera agradecer tanto a la representación de Cuba como a la de Irán la actitud tan valiente, tan digna y tan humana que estáis teniendo. Es impresionante. Cuba lo ha hecho durante muchas décadas en todas las partes del mundo. Irán lo está haciendo bien. Entonces, quiero decir, ahora mismo sois, yo creo que los faros más importantes para el conjunto de la humanidad y la civilización. Y por eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quería hacer, bueno, buenas tardes. Quería hacer 3 preguntas muy concretas. ¿Qué ayuda sobre el terreno efectiva están recibiendo de Rusia y de China, si es que la hay? ¿Y qué ayuda diplomática están recibiendo en concreto? Y por otra parte, si no la hubiese, o si consideran que hay poca, ¿qué ayuda que esperan o quisieran de aquí en adelante? Tanto de esas potencias como del resto de países que puedan aportar a la solución de vuestro conflicto. ما دوستان زیادی در دنیا داریم. Amigos tenemos muchos en el mundo. چین و روسیه هم از دوستان نزدیک China ما y Rusia también son amigos cercanos y buenos. اولین و مهمترین کمکی که به ما دارن میکنن حمایت سیاسی Por supuesto, el primer y el más importante apoyo que nos están ofreciendo es el apoyo político. هر دو کشور حق وتو دارن در شورای امنیت. Ambos países tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. جایگاه تعیین کننده‌ای در مجموعه سازمان ملل، در ژنو، در وین و جاهای دیگه دارن. Tienen un lugar decisivo en distintos organismos de esa estructura de organismos internacionales, en Ginebra, en Viena. دارن به ما در اونجا کمک. Y por supuesto ahí nos están ayudando. ایران خوشبختانه از نظر نظامی به خاطر اینکه 47 سال هست که ما برامون مسجل بود، هیچ کس به ما چیزی نمیده، بسیار بسیار توانمند. Afortunadamente, desde el punto de vista militar, estamos muy capacitados. Llevamos 47 años y lo sabíamos desde un primer instante que no nos ayudarían, finalmente nadie nos ayudaría, entonces estamos bien capacitados militarmente para poder defendernos. همکاری نزدیک نظامی با خیلی از کشورها جمله چین و روسیه داریم. Mantenemos cooperaciones militares muy estrechas con muchos países, entre ellos China y Rusia. اما اینکه الان در متن جنگ نیاز داشته باشیم چیزی به ما بدن نه. Pero le digo, en este momento que necesitemos algo militar durante la guerra que queramos que nos den, no necesitamos. البته هر دو کشور هم مثل خیلی از کشورهای دوست کمک‌های بشردوستانه زیادی برای ما Ahora, هست. ambos países, como muchos otros países amigos, nos han enviado mucha ayuda humanitaria. ¿España también? España quisiera también. امیدواریم در صبر. Esperamos que nos envíen ayuda, por supuesto. ولی Todavía به no. زودی و مسیری برای کمک‌های مردمی غیر دولتی هم اعلام خواهیم کرد. Pero muy pronto vamos a anunciar una vía para hacer llegar ayudas humanitarias por parte de la gente, ¿no? Vamos a definir, buscar una vía para que la gente que quiera enviar ayuda pueda hacerlo. Muchas tertulias televisivas están constantemente diciendo que la guerra va a durar poco, que no va a tener más alcance de semanas. Bueno, ya Donald Trump lo decía,
¿Cuánto hay de verdad en eso? ¿Cuánto creen que puede prolongarse el conflicto? ¿Qué situación cree que está diplomáticamente todo esto? همونطور که اشاره کردم آرزوی اینها این بود که 2 روزه یا 3 روزه جنگ تموم بشه. Como lo he mencionado, su deseo de ellos, el deseo de ellos era que la guerra terminara 2 o 3 días, en 2 o 3 días. در واقع طرح عملیاتیشون هم همین. Es más, el plan operacional era esto, ¿no? Terminarlo todo en 2 o 3 días. اینا فکر می‌کردن رهبری عالی ایران رو ترور بکنن. Porque pensaban que asesinarían al líder supremo de Irán, چند تا بمبارون مهم انجام میدن. bombardearían algunos lugares importantes, مردم هم شورش میکنن. la gente se sublevaría en las calles و دیگه تموم شد. y todo terminaría. اما هیچ کدوم از اینا به شکلی که اونا می‌خواستن Finalmente no se materializó ninguno de esos casos tal como ellos lo querían o lo planteaban. در واقع از روز سوم به بعد در یک بنبست دارن ادامه میدن. De hecho, yo creo que desde el tercer día de la guerra ya están siguiendo, están continuando, pero como que en un callejón sin salida. و در امریکا هم خیلی انتقاد شده که معلوم نیست هدف این جنگ. De hecho, hay mucha crítica en los propios Estados Unidos de América. Critican a ellos mismos, a sus líderes, de que con qué objetivo empezaron esa guerra, qué es lo que buscaban en esa guerra. خیلی دوست دارن که زود تموم بکنن ولی جاده طرفی وارد شدن نمیتونن برگردن. Y por supuesto están intentando terminarlo lo más pronto posible, pero es que han entrado en un callejón de un solo vía, de un solo sentido, y es difícil poder volver. بنابراین این وعده هایی که میدن دروغه مگر اینکه یک طرفه بخوان همونطور که یک طرفه تجاوز کردن یک طرفه هم متوقف بکنن. Entonces esas promesas que según las cuales que la guerra terminaría son mentiras. Otra opción es que dejen, o sea, como ellos unilateralmente empezaron una agresión, mañana mismo dejen, paralicen la agresión, eso es otra cosa. پیروزی هرگز براشون محقق نخواهد. Pero victoria no van a conseguir de ninguna de las maneras. براشون سخته که شکست بپذیرن. Entonces lo que les es difícil es aceptar la derrota. اما در هر زمان به هر بهانه‌ای که بپذیرن میتونه متوقف. Pero cualquier pretexto pueden buscar ellos para paralizar la agresión, eso sí lo pueden hacer. A mí me gusta. Sí, siendo ya público, a través del dimitido responsable de lucha antiterrorista de Estados Unidos, que Estados Unidos fue llevado a la guerra por Israel, ¿en qué piensan los países árabes cuando saben que el proyecto de Israel es el gran Israel que iría contra esos mismos países árabes? Estamos presenciando una locura. برای من به عنوان یک دیپلمات سخته در مورد کشورهای دیگه هم بزنم. Para mí como diplomático es un poco difícil, me entenderán, ¿no? Hablar sobre los países árabes. اما این یک خربزه‌ای بود اگه بشه ترجمه که صهیونیست‌ها زیر پای همه انداختن. امریکایی‌ها و دیگران. Pero finalmente lo que les puedo decir que fue, sí, fue un engaño a lo que les condenaron los sionistas, tanto a los americanos incluso y a los demás. چون فکر می‌کردن که به سادگی پیروزی خیلی بزرگی برای همه خواهد. Porque pensaban que fácilmente conseguirían una gran victoria. در واقع معنی ملت ایران رو نفهمیدن. Lo puedo resumir de la siguiente manera: no comprendieron lo que es la nación iraní. فکر کردن که ملت ایران هم خب 200 تا کشور هست در دنیا، ایران هم یکیه مثل همه. A lo mejor pensar, bueno, hay 200 países en el mundo y la nación iraní como cualquier otro. ولی این یک اشتباهیه که یک قبلها چندین سال قبل یک نویسنده آمریکایی در موردش کتاب نوشته. Eso es un error que ya hace muchísimo tiempo, creo que siglos incluso, un escritor norteamericano escribió sobre ello. اونجا اون نوشته که اینا فکر میکنن مثلا با یک مردم عادی طرف هستن، یک کشور عادی که در منطقه خاورمیانه هم همیشه بعد از استعمار مرزاش رو خود استعمارگرا و امپریالیست‌ها روشن کردن، ولی ایران اینجوری نیست. Ese escritor norteamericano decía que no conocen bien a Irán, piensan que es un país, otro país como los que hay en la región, como muchos de ellos, las fronteras de esos países fueron definidos por los colonialistas, pero él dijo que se equivocan, que los iraníes son diferentes. ایران درسته که بر اساس موازین
خیلی یک کشور حساب میشه. Irán, por supuesto, según lo que conocemos en las definiciones actuales, se considera un país. ولی در واقع فراموش نکنید یک تمدن Pero que no olvidemos que Irán es una civilización, و یک تمدن بسیار بسیار کهنه. y bueno, una civilización muy antigua. در کل دنیا شاید یک گروه کوچک 4-5-6 کشوری وجود داره که کشورهای خاصی هستن. Bueno, en todo el mundo existe, de hecho, creo que un club pequeño de 5 o 6 países que son especiales. Esos países son países especiales. ایران تاریخ استقلال نداره. Esos países, pequeño grupo de países, no tienen fecha de independencia. ما هیچ وقت تاریخ استقلالمون رو جشن نمیگیریم. De hecho, o sea, no celebramos una fecha que no existe, la fecha de la independencia. برای اینکه همیشه وجود داره. Porque siempre hemos existido, siempre hemos estado ahí. در زمانی که آمریکایی‌ها دیوانه شدن و عراق و افغانستان رو اشغال کردن، از بوش پرسیدن که چرا به ایران حمله نمی‌کنید. Cuando se enloquecieron los norteamericanos y ocuparon Irak y Afganistán hace ya más de 2 décadas, le preguntaron al expresidente George Bush, ¿y por qué no atacas a Irán? با از اینکه اونم یک آدم افراطی بود، ولی ظاهراً از این رئیس جمهور دیوانه فعلی عاقل‌تر بود. Aunque el otro, el expresidente George Bush, también era un extremista, pero parece que era más sensato que el lunático que tienen ahora del presidente de los Estados Unidos de América. بوش گفت که بخاطر اینکه شما به فرهنگ و تمدن نباید. Dijo George Bush en ese entonces que lo que pasa con Irán es que no hay que atacar a lo que es una cultura y una civilización. پس خیلی‌ها فکر کردن خلاصه حرف اینه که خیلی‌ها فکر کردن هم یک کشوریه و تو تمام میشه. En resumen, ولی a lo نمی‌دونستن mejor که اشتباه. pensaron que bueno, es otro país, ¿no? Entonces atacamos y ya está. Pero se dieron cuenta un poco tarde de que se han equivocado. Yo tengo la mera impresión, me gustaría saber su impresión, que Estados Unidos está atacando a Irán por el petróleo, por el petróleo que existe. Que si no tuviera ninguna consistencia económica para Estados Unidos, no se hubieran atacado. بله دلیل بزرگش نفته ولی فقط نفت. Por supuesto, uno de los motivos más importantes es el petróleo, pero lo que puedo decir que no lo es todo. مثلا آمریکا تایوان رو هم رها نمی‌کنه ولی تایوان نفت نداره. Por ejemplo, Estados Unidos sigue obsesionado con Taiwán también, pero Taiwán no tiene petróleo. نفت خیلی مهمه Entonces, con eso lo que quiero decir, sí, el petróleo es muy importante, ولی ایران چیزایی غیر از نفت هم داره. pero Irán ofrece otras cosas también, mucho más que el petróleo. Sí me gustaría saber cómo se llevan adelante unas negociaciones en una situación así, con dos países con un comportamiento tan errático, teniendo por un lado Estados Unidos que ataca durante las negociaciones y bueno, a Israel. ما مذاکراتی که داشتیم فقط با آمریکا بودیم و یکی رو اصلا کشور حساب نمی‌کنیم. Bueno, las negociaciones que hemos tenido hasta ahora ha sido con Estados Unidos, al otro ni siquiera le consideramos un país. مذاکره‌ای که آمریکایی‌ها می‌خوان هم ما نمی‌کنیم. Y además, el tipo de negociaciones que quieren los estadounidenses, ese tipo no lo queremos, no lo hacemos. اونا می‌خوان همون چیزی که رئیس دیوانه‌شون گفته 2 بار توییت کرده تصمیم بدون پریشان، اونا می‌خوان تو میز مذاکره انجام بدن ما این کار نمی‌کنیم. Ellos lo que están pidiendo es lo que les ha pedido su presidente lunático, que lo ha dicho en varias ocasiones en Twitter, ¿no? Una rendición incondicional. Y nosotros no estamos dispuestos. مذاکره بر اساس شرایط خودمون. Porque negociaremos, pero según nuestras condiciones. حالا ممکنه نتیجه بده ممکنه نه. Una cosa es que esas negociaciones den resultado, otra cosa es que no den resultado. چرا با کسی که 2 بار تجاوز کرده مذاکره می‌کنیم؟ Entonces, ¿por qué negociaremos con quien nos ha agredido 2 veces? برای اینکه ملت بزرگی مثل ایران به فراتر از مصالح خودش نگاه می‌کنه. Porque una nación grande como la iraní en ese caso piensa incluso más allá de sus propios intereses. ما هم خوب مقاومت می‌کنیم، دشمن رو تنبیه می‌کنیم و هم خوب مذاکره می‌کنیم با خاطر صلح جهانی و Nosotros cuando toca resistimos bien, castigamos al enemigo, pero también si toca negociar, también negociaré y negociamos bueno, negociamos bien, porque creemos en la paz mundial.
Yes. Sí, usted, por Vale, favor. gracias. Quería saber qué opinión tienen de la cobertura mediática que se le está dando a la guerra a nivel internacional. Si consideran que los medios de comunicación en su mayoría están siendo objetivos en su representación de la situación. ¿Me puedes repetir la segunda parte? Sí. Si consideran que los medios de comunicación en su mayoría están siendo objetivos en su representación de la situación. پوشش رسانه‌ای تا زمانی که زیر نفوذ رسانه‌های آمریکایی به نفع آمریکاست. Bueno, la cobertura mediática, mientras siempre y cuando esté bajo la influencia de los Estados Unidos, de los medios norteamericanos, mejor dicho, siempre está a favor de la narrativa de Estados Unidos. رسانه ما اخبار عمومیه، شما هستید که اینجا هستید. Ahora, el verdadero medio de comunicación para nosotros son la opinión pública. Son ustedes. اتفاق خوبی که در این جنگ افتاده، چون برخلاف تجاوز به امریکا و افغانستان که سعی کردن یک ائتلافی درست بکنن، این رو به تنهایی انجام دادن، تقریبا هیچ که در دنیا ازشون راضی نیست. Pero ha ocurrido algo interesante en la actual agresión. A diferencia de lo que ocurrió en Irak o en Afganistán, porque se fueron ahí como una coalición, aquí no les ha salido. Hay mucha gente en contra de ellos. Han ido solos ahí. Por esa misma razón, le puedo decir que incluso los medios de comunicación están teniendo un enfoque algo equilibrado sobre la situación. Estoy pensando en el profesor Marandi, que para nosotros es alguien que nos está comunicando constantemente y bueno, pues refiriéndose a los sucesos y también reflexionando. Y hay algo que yo no he llegado a escuchar, tiene que ver con los asesinatos concretos que por parte del sionismo han logrado tanto en Gaza como después en Irán. Asesinatos me refiero a personas, a generales, a familias, o sea, esto que el sionismo consigue, digamos, ¿por qué no lo consiguen hacer, bueno, pues quienes se enfrentan, digamos, quienes son agredidos por Estados Unidos y el sionismo? Es una cuestión que a mí me resulta muy difícil de contestar, de explicarme. El doctor Marandi es un gran amigo del señor embajador. متاسفانه باید بگم که صهیونیست‌ها علنا در پلتفرم ایکس 1 میلیون یورو پول جمع کردن برای Y lamentablemente tengo que decirles que los sionistas han publicado han ofrecido un premio de $1 millón para asesinar al propio doctor Marandi y lo han publicado en X, en Twitter, y está ahí el anuncio. Nadie se ha opuesto a ese anuncio, ni siquiera Elon Musk, el jefe de Twitter, el dueño de Twitter, y más nadie. Pero que sigue, el doctor Marandi sigue con su actividad de información y comunicación. چرا جنایتکاران تروریست آمریکایی صهیونیستی موفق میشن ترور بکنن و ما نمیتونیم بکنیم؟ ¿Por qué? Entonces la pregunta es ¿por qué no? Los criminales terroristas sionistas y estadounidenses sí logran hacer asesinatos y nosotros no. اینا هوش مصنوعی، برنامه هوش مصنوعی بسیار پیچیده و پیشرفته‌ای درست کردن با کمک شرکت‌های نرم افزاری آمریکایی. Yo entiendo que han logrado desarrollar programas informáticos muy avanzados con la ayuda de la inteligencia artificial y empresas informáticas norteamericanas. همون چیزی که شما میشنوید به اسم امضای دیجیتال، یه امضای دیجیتال صوتی هم اینها در این برنامه هوش مصنوعی درست کردن. De hecho, todos hemos escuchado sobre el concepto de la firma digital. Hay una firma digital también en base a la voz que ellos lo han creado en toda la plataforma de internet.
و اینا از طریق هواپیماهای شناسایی یا هواپیماهای جاسوسی و حتی شاید ماهواره‌ها آدم‌ها رو از طریق صداشون شناسایی می‌کنن. So, lo que le puedo decir que pueden reconocer a las personas y localizarlos mediante aviones de reconocimiento que tienen, aviones de espionaje, incluso satélites, localizan a la gente mediante su voz. بعد نوبت میرسه به اینکه حالا اگر شناسایی کردن میخوان بزنن. Ahora, una cosa es localizarlos, otra cosa es asesinarlos. برای اونها هیچ محدودیت اخلاقی وجود نداره. اگر یکی بین 1000 نفرم باشه میزنه. Lo que pasa con ellos es cuando una vez localizado el objetivo ya no conocen ninguna frontera ética para asesinar a esa persona. Si esa una única persona está entre 1000 personas, les da igual, matan a los 1000 para matar el uno. این اتفاق در غزه بارها افتاده، در لبنان افتاده. Muchas veces en Gaza, ocurrió en Líbano. در ایران هم متاسفانه افتاده. Y en Irán lamentablemente también ocurrió. این یک برنامه بسیار پیشرفته و سری است که فعلا دست کسی نداره. Son unos programas informáticos muy avanzados y a la vez muy confidenciales que creo que solo los manejan ellos mismos y no han querido dárselo a nadie. اما مواردی پیش آمده که ما هم دسترسی داشتیم ولی وقتی قرار بود یک انسان بیگناه کنار اون هدف اصلی ترور بشه ما رضایت نداریم. Pero lo que le puedo decir que ha habido casos o oportunidades que hemos tenido nosotros. Y cuando se ha querido ya atacar un objetivo y se ha visto que ha habido muchos civiles o inocentes al lado, no lo hemos llevado a cabo. A ver, vamos a hacer hashtag. Sí, ahora. Y solo Javier. Sí, la última. Vale, una última pregunta y creo que hemos y si no la hay, pues no. من خیلی خوشحال شدم از اینکه در جمع شما بودم و به سوالاتون پاسخ دادم. Para mí ha sido un placer. Ha sido un placer estar aquí y haber podido contestar las preguntas que me habéis formulado. یک بار دیگه آرزو میکنم که جلسه بعدی ما برای صلح باشه. Reitero mi deseo de que la próxima reunión sea sobre la paz. در همه دنیا. Sobre que Irán ha vencido. در همه دنیا از کوبا En todo el mundo, en Cuba, en Irán, en todo el mundo, en Gaza. شکست بخورن. Esperamos, por supuesto, esas derrotas فرصتی فراهم de بشه همه شما برید ایران و y que haya una oportunidad de paz y tranquilidad para que todos ustedes puedan viajar y visitar ese Irán del que hemos hablado hoy. از دعوتی که کردید تشکر Altamente agradecido por esa invitación. Bueno, muchas gracias, Takari. Yo comienzo también. Para acá, vamos. Ahora, ¿me escuchan? Bueno, gracias. Yo también quisiera comenzar con un llamado a la paz. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! La hoja de este llamado yo creo que traía algunas ideas, pero tengo que modificarlas un poco, porque verdaderamente pensé que iba a ser un escenario menor y es un escenario extremadamente importante en el cual nos encontramos. Creo que estamos entre amigos, entre conocidos, ya me siento. Y eso es importante. En Cuba
¿Cuántos conocen, cuántos han visitado Cuba los que están aquí? ¿No? Entonces ya no puedo decir nada que no sea verdad. No me permiten. No me permiten. En el año 2014 se celebró en Cuba una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, un sueño de la integración latinoamericana. Y en esa cumbre se establecía o se aprobó la proclama de que América Latina es y sería una zona de paz. Fue una proclama pronunciada por Cuba que veía en la paz la fuente para el desarrollo legítimo de las naciones latinoamericanas y la proyección internacional de un territorio que no quería la guerra. Esa proclama de paz, en la cual Cuba había tenido un papel fundamental, un ejercicio especial, marcó todo el derrotero de la política exterior cubana antes y después. Después de ese año, después del 2014, se incluye a Cuba en la lista de países terroristas. Y se incluye a Cuba en la lista de países que supuestamente apoyaban el terrorismo también. Una lista que demostró su carácter espurio al entrar en un día y salir en menos de 7 días y volver a entrar. Pero que la justificación que se utilizó para decir que Cuba era un país terrorista era que albergaba dentro de sí a algunos de esos que defendían o que habían cometido actos terroristas. Cuba no había hecho más que responder a los compromisos internacionales y albergar en su país las negociaciones de paz para que un pueblo como Colombia, afectado gravemente por muchos años de conflicto, pudiera resolver esa situación de guerra. Y al no prestarse a una solicitud que nos hicieron de entregar a los negociadores de paz, Cuba cumplía una vez más con dignidad sus compromisos internacionales y reforzaba una vez más el llamado por la paz. Y gracias a ese esfuerzo, gracias a esa posición digna, nos catalogó en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, cuando Cuba no supuestamente, verdaderamente ha sido objeto del terrorismo y del terrorismo de Estado. Ha sido objeto de agresiones que han costado la vida de más de 3.000 compatriotas cubanos dentro y fuera del país. Y ha sido objeto también de mucha solidaridad hacia el mundo en los momentos más complejos, no solamente por nuestra proyección humanista que se incluye dentro del concepto de revolución, sino por la propia idiosincrasia del cubano de estar ahí donde más se necesita, ya sea en el sector médico, educacional, o donde hay un pueblo que haya tenido una catástrofe, un desastre, o donde hay una causa justa que verdaderamente debemos apoyar. Pero me obligaba a decir estas palabras iniciales porque Cuba es y pretende seguir siendo una zona de paz, un país de paz. Y no confundamos que somos un país que propiciamos la paz y estamos por la paz, respetando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a la no injerencia, con la no preparación para poder enfrentar un conflicto armado que vaya en contra de los principios y las ideas justas que Cuba defiende. Eso hay que dejarlo también bien claro. Cuba defiende y defenderá su soberanía, su modelo económico, político y social, adoptado por nuestro pueblo, refrendado en nuestra Constitución y argumentado por la historia que nos precede y por la resistencia actual de nuestro pueblo. Que no quede duda, Cuba está firme, seguirá firme y resistirá. Eso es una realidad evidente. Cuba resistirá. Entonces, visto esto, nosotros pensábamos, reitero, como dije al principio, que íbamos a encontrar menos personas, pero me doy cuenta que eso que nosotros estamos explicando se reafirma en esta sala. Cuba no está sola. No sé, yo no me siento solo. Nos sentimos muy arropados. ¿Y qué han querido ver los medios? ¿Qué han querido proyectar los medios en estos días? Un país fallido, un país aislado, un país fragmentado, un país abatido. Y no es así. Cuba no está sola, cuenta con la solidaridad de muchos amigos que se ha mostrado recientemente en el Convoy Nuestra América, de más de 600, 700 delegados, sobre todo de países europeos y flotillas procedentes de México y otros lugares, han llegado a nuestro país con ayuda solidaria, pero más que con la ayuda, con su hombro y su comprensión y con su apoyo firme y decidido a seguir acompañando a Cuba en todos los escenarios internacionales
donde tenemos que exponer la verdad de lo que sucede con ese pueblo. Pero, ¿qué nos diferencia un poquito? Cuba no tiene petróleo, no lo tiene. Cuba es un faro de guía moral, es un faro de luz en el medio de este hegemonismo que decía anteriormente, de este imperialismo decadente y enajenado. Decadente porque ha visto que la bipolaridad que hasta hace poco tenía se ha fragmentado, se ha dividido y ya no podrá ejercer ese control sobre un mundo bipolar. Y enajenado porque muchas veces en los cálculos militares de las acciones que desarrollan no logran cómo concatenar dentro de la ecuación la variable de dignidad y de resistencia de los pueblos que le hacen frente. Eso no logran medirlo, eso no hay programa, no hay inteligencia artificial que sea capaz de explicarlo. Eso lo explica la historia de un pueblo, la memoria de un pueblo, el proyecto de un pueblo y las ideas justas que perduran en ese pueblo. Y esa es Cuba. Esa es la Cuba que hoy, dentro de una política Monroe actualizada, no me gusta como le han puesto ellos porque no tiene ningún efecto sobre eso, pues dentro de una política que busca de alguna manera ejercer la paz mediante la fuerza, Cuba es ese pequeño faro dentro de la América Latina en el cual los pueblos latinoamericanos, los pueblos de los otros continentes siempre buscan un referente en algo que hacer contra ese imperialismo reitero, decadente y enajenado. Ahora, ¿cuál es la realidad concreta, objetiva de nuestro país? Es una realidad dura, difícil, compleja, en un momento en que después de 67 años de un bloqueo constante, en los Estados Unidos han arreciado mucho más esas presiones sobre nuestro país. Hay que reconocer que al inicio de la revolución, y que ese bloqueo nace con el inicio de la revolución, se ejercen todo tipo de presiones económicas, se retiran las cuotas azucareras y otros para hacer que Cuba colapsara económicamente. Las medidas tomadas en aquel momento y la inserción dentro del campo socialista permitieron que Cuba avanzara y se desarrollara de una forma importante con respecto a lo que existía antes del año 59 en el país. Pero había bloqueo. Posteriormente a eso, en el año 96, se proclama la ley Helms-Burton, que tipifica en ley ese bloqueo norteamericano que tenía varias actas y leyes y enmiendas a lo largo de los años anteriores. Y al tipificarlo en ley, establece también la utilización de medidas extraterritoriales a empresas, a compañías, a personas de terceros países que puedan ser sancionados fuera del marco de los Estados Unidos en represalia de su trato, de su trabajo con nuestro país. Y en el año 2019-2018, en el primer mandato de Trump, después de un proceso de negociación que habíamos tenido con el gobierno de Presidente Obama, se le da un paso atrás a esos avances que había tenido y ese gobierno de Trump inicial adopta 243 medidas contra Cuba. 243 medidas. No es una, no es otra, cada semana salía una forma diferente de asfixiar al país. Llegó hasta el borde, hasta el límite de que si antes no nos permitían comprar petróleo, después sancionaban a la compañía que nos vendía el petróleo, después sancionaban al armador del barco que nos llevaba el petróleo y después sancionaban al capitán del barco que transportaba el petróleo. Esas 243 medidas se mantuvieron intactas durante el gobierno de John Biden y solo al final, como decía, fuimos retirados de esa lista de países supuestamente financiadores del terrorismo que nos imponen importantes obstáculos en el campo financiero, en el campo bancario y generan todavía mucha más dificultad a nuestros menguados recursos. Viene el segundo mandato de Trump y viene ya con una visión todavía mucho más imperial y arrecia y recrudece aún mucho más esas medidas, llegando al extremo en que lo que era embargo inicialmente porque era una acción unilateral, que después era bloqueo porque se pone con medidas extraterritoriales a terceros países,
hoy se convierte en una asfixia energética, porque a partir del 29 de enero se emite una proclama en el que se declara nada más y nada menos que a Cuba como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vale. Si el faro gira y la luz le llega y le molesta, no seremos una amenaza, pero seremos una amenaza de paz, de bondad, de justicia, que les es importante apagar. Y esa asfixia, ¿a dónde ha llegado? Bueno, ha llegado en estos momentos a decir que primero se elevarían al 50% los aranceles de aquellos países que no vendieran combustible, pero también en la proclama se establece la posibilidad de que los barcos que transporten el combustible ya no solamente sean sancionados en la cadena que les expliqué anteriormente, sino que además pueden ser abordados e interceptados. Por tanto, ya no son que los barcos que vengan de los propios Estados Unidos van a ser abordados e interceptados, que no puede llevar un barco con petróleo o con combustible a nuestro país. Por tanto, ya no es un embargo, ya no es un bloqueo, es una asfixia, es un sitio prácticamente medieval, como se decía ahorita, y eso nos ha llevado que durante los últimos 4 meses nosotros no recibamos una gota de combustible en nuestro país. ¿Se imagina que para un país altamente dependiente de su comercio exterior sin recursos energéticos, una situación de ese tipo impacta directamente en la vida de nuestro pueblo? Ese impacto que tiene en la vida de nuestro pueblo, nosotros se lo queremos mostrar en un pequeño material que hemos hecho de 1 minuto 28 segundos aproximadamente, que explica verdaderamente qué está enfrentando nuestro país, y después yo le voy a comentar un poquito qué estamos haciendo para mantenernos en el medio de esa situación y por qué es tan importante reuniones de este tipo o explicaciones de este tipo. Porque en nuestro caso, y ahí sí lo puedo afirmar, verdaderamente los medios, los grandes medios de comunicación tienen grandes sesgos de esa realidad cubana. Muchas veces explican que somos un país con inmensas dificultades económicas, con situaciones domésticas muy importantes, pero no explican con claridad cuál es la causa objetiva de ese problema. No explican que nuestro turismo ha sido prácticamente paralizado, que no hay cómo llegar a la isla, porque se dificultan y han ejercido presión sobre las aerolíneas para que se retiren del país, porque no tenemos combustible para generar en nuestras plantas eléctricas y lo estamos haciendo con combustible cubano, como después explicaremos en nuestra estrategia, y tampoco explica que ese bloqueo impide que nosotros podamos tener ningún tipo de transacción o de trato, o no podamos tener derecho a la subsistencia elemental. Entonces, veremos, quiero mostrar un momentico cuál es uno de los impactos y qué estamos trabajando también dentro de España, en sentido general, acompañando a muchas organizaciones solidarias que han mostrado ese interés por apoyar a Cuba. ¿Puedes apagar ahí la luz? No se ve. No tenemos sonido. Ah, no hay sonido, bueno. Sí, bueno, no puedes ir explicando. Como siempre, los juegos no van a pasar, pero sabemos que es Bueno, nada, en estos momentos donde estamos, uno de los grandes impactos ha estado en la propia situación sanitaria del país. Va muy rápido, no. Vamos rápido. Podemos partir parando a ver las diapositivas. No te preocupes, es que era un material de ella que iba explicando de una forma muy amena lo que estaba sucediendo. Pero bien, no hay problema. ¿Qué sucede? La energía es un elemento clave, básico en la vida de cualquier país. Asfixiarnos energéticamente es ir a paralizar cada uno de los espacios, principalmente sociales del país. Y la salud ha sido uno de ellos. Nosotros hemos tenido que, ante la falta de combustible que no permite la movilidad, hemos tenido que reconstruir prácticamente o reorganizar prácticamente toda la atención sanitaria en Cuba. ¿Qué significa no contar con combustible en Cuba? Significa que hoy tenemos casi 100.000 operaciones o cirugías pendientes que hemos tenido que posponer de nuestro pueblo para el momento en que su traslado a los hospitales
y su atención lo pueda permitir. Que más de esas 100.000 cirugías prácticamente, 11.000, 15.000 son niños que esperan algún tipo de corrección para poder seguir avanzando en su vida. Pero que tenemos también más de 30.000 embarazadas que merecen una atención, que son un elemento fundamental de la vida en Cuba, que hemos tenido que concentrar dentro de esas casas de embarazadas para hacer que nuestros indicadores de población materno-infantil se mantengan en indicadores de países desarrollados, buscando que ese esfuerzo humano y colectivo logre suplir las carencias de movilidad y la atención hospitalaria que en muchos casos se requieren. Pero significa además que muchos pacientes de comunidades vulnerables no se pueden desplazar a los hospitales, que por ejemplo servicios como la hemodiálisis tengamos que hospitalizar o mantener hospitalizados a aquellos que requieren un día sí, un día no, de una atención constante. Esos son algunos de los ejemplos más breves en que impacta dentro de la salud cubana y que va generando también difíciles condiciones. Hay que recordar que para llegar a este momento, Cuba atravesó una epidemia de COVID, como el mundo entero, que logró vencer con recursos propios, que logró generar 5 candidatos vacunales, 3 vacunas propias, pero que en ese momento nadie, en sentido general, de esos países que contaban ya con las vacunas y con los recursos, nos apoyó en el desarrollo de las mismas, que tuvimos que hacerlo con fuentes propias. Yo, para darle algunas anécdotas simples y similares, cuando nuestros científicos ya tenían lista la producción y la intervención sanitaria, con nuestros propios aviones, con nuestro propio avión prácticamente tuvimos que ir a países asiáticos en gran lejanía a traer de forma propia esos recursos. Pero cuando nuestra vacuna tuvo un costo pequeño, mucho menor, comparado con la de Pfizer y las otras grandes, fue porque todo un país se puso en función de buscar esos recursos. Pero cuando asociado a esos recursos nos faltó el oxígeno y le pedimos a los Estados Unidos que nos apoyaran con oxígeno para enfrentar lo que provocaba el país, se nos negó. Tuvimos que salir también a buscarlo a otros espacios. Entonces, para eso necesitábamos energía, combustible, que en aquel momento contábamos con apoyo y que hoy ya no lo tenemos tampoco. Entonces, es pudiéramos decir, es un impacto con un alto carácter humanitario en la vida de la sociedad cubana. Pero que nos ha obligado esto además también a que se reorganice nuestro ciclo educativo, a que se mantenga la educación primaria, la educación elemental, pero que hayamos tenido que pasar a la semipresencialidad universitaria, a posponer algunos de los sueños que en ese sentido tenemos y de la vida diaria, reubicar a nuestros estudiantes en la comunidad, en labores más cercanas y seguir resistiendo en ese espacio. Pero ¿qué impide también ese cerco energético? Poder transportar los alimentos que se siembran en una provincia y que van hacia otra, en un municipio, o que va hacia otro. Pero ¿qué impide, además de ese cerco energético, que el turismo en Cuba como fuente fundamental, como fuente de servicio que ha costado, no se pueda desarrollar y que no tengamos entonces cómo enfrentar los altos costos que genera para nosotros esos combustibles? Cuba no renuncia ni renunciará nunca a su derecho legítimo de recibir el combustible. No lo hace. Estamos buscando y seguiremos buscando vías y fórmulas, pero hoy está bajo ese elemento de asfixia que ya estamos hablando. Pero bueno, si piensan que con ese elemento van a vencer la resistencia del pueblo cubano, digo una vez más que se han equivocado dentro de esa ecuación. ¿Qué ha hecho Cuba? Cuba ha apostado por las fuentes renovables de energía. Nosotros estamos en un lugar donde el grado de insolación es muy alto y donde la tecnología que se ha masificado ha llegado para convertirse en una alternativa que nos va a permitir hacer un futuro más limpio, un futuro más ecológico, pero que se ha convertido también en una fuente de soberanía importante. En el último año nosotros logramos con recursos propios, de alguna forma, poder generar la instalación de más de 50 parques fotovoltaicos que ya hoy generan 1.000 megawatts en Cuba y son entre el 38 y el 40% de la generación diaria de energía. Y venimos trabajando además por desarrollar la producción, incrementar la producción de crudo nacional, de petróleo nacional, que aunque tiene un alto contenido de azufre, se adapta a que nuestras térmicas puedan mantenerse funcionando. Junto con eso, también elevar la producción de gas acompañante y de otros componentes que son importantes en esa estrategia. Pero hemos ido también a descentralizar
aún más la generación fotovoltaica. Y recientemente hemos logrado instalar casi 10.000 pequeños sistemas fotovoltaicos en el país, de ellos 5.000 asociados a los principales centros sociales, porque ahí está la justeza del socialismo. Ir a electrificar casas de ancianos, hogares de embarazadas, como tenemos embarazadas, escuelas, policlínicos, servicios puntuales de hospitales y consultorios del médico de la familia. Recordemos que Cuba tiene una atención primaria en la prevención, en la familia muy avanzada, que en estos momentos nos permite acercar a la comunidad mucho más de esos servicios, aún con los sacrificios que eso tiene. Y eso nos ha llevado a que, además de 5.000 módulos más que hemos dedicado a trabajadores, a médicos, a estudiantes, a obreros, destacados en ese sentido, podamos nosotros seguir descentralizando la generación eléctrica y seguir avanzando. Pero es todavía mínimo ese impacto. Nosotros esperamos que al finalizar este año, el 2026, nosotros podamos tener 1.000 megawatts más montados con generación fotovoltaica y que nuestra demanda actual, que está sobre los 3.500 megawatts, podamos al menos suplirla en más un 60 o un 70%, tomando en consideración que no vamos a dejar de depender de la generación eléctrica mediante las térmicas, porque se requiere regular la frecuencia del sistema en el cual se genera con fotovoltaica, y España tuvo una reciente experiencia con eso el año pasado con el apagón. Cuando hay mucha generación fotovoltaica, la frecuencia aumenta y puede haber una sobretensión, y cuando hay poca, también puede haber una baja tensión. Pero estamos en eso. Esto se ha convertido, o esta ayuda se ha convertido en un movimiento ya muy reconocido en España y en algunos países europeos. Hay muchas organizaciones solidarias españolas en ese vínculo que tienen con la nación cubana, que están donando, que están aportando su esfuerzo, su trabajo, organizando a partir de muchas organizaciones solidarias que están publicadas en internet, ayuda para la compra de esos kits fotovoltaicos en el país. Hoy verdaderamente poder alumbrar un médico de la familia en una comunidad rural significa que la esperanza de esa comunidad rural se centra a esos alrededores. Se pueden cargar celulares, se comparte y se guardan las comidas para que no se echen a perder, se guardan las vacunas y los medicamentos en frío, se garantiza que un ecógrafo, que un equipo de diagnóstico pueda funcionar y se garantiza servicio de urgencias en España. Y en eso se está movilizando todo el pueblo español en una magnífica campaña. Ya hay varias decenas de kits propuestos y enviados hacia nuestro país, y eso nos va a hacer también revolucionar ese sistema. Y además es una ayuda estratégica. Cada kit que se logre montar en Cuba, cada solución de aporte energético, son 20, 25 años de duración. Por tanto, lo que hacen es construir un sistema energético soberano de futuro y una ayuda directa a la resistencia del pueblo cubano. Ese es uno de los elementos más complejos que enfrentamos y queríamos explicarle. ¿Podemos centrarlo? Sí. Queríamos explicarle a todos ustedes, lo habíamos hecho seguro de una forma más amena por aquí, pero es la esencia. Yo quiero también dar un espacio para las preguntas, porque ya ustedes llevan aquí 1 hora y media, y yo estoy seguro que hay muchas preguntas sobre varios sectores, pero quería concretarme específicamente en esta situación, ratificando una vez más que el pueblo cubano resiste el peor de los embates de los últimos casi 70 años que ha enfrentado. Porque además, después del 3 de enero, el mundo cambió. El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro demostró que los Estados Unidos han estado dispuestos a intervenir y a descabezar cualquiera de los sistemas en aquellos países en que no les sea conveniente. Pero también demostró algo. Yo no sé cuántos conocen aquí la historia de resistencia que se tejió ese día en Venezuela. 32 cubanos muertos, asesinados prácticamente por el alto poder de fuego que enfrentaron, resistieron durante más de 2 horas los embates de más de 200 soldados norteamericanos y de numerosos medios aéreos sobre sí. Ninguno salió. Y eso hay que extrapolarlo a la revolución cubana, al pueblo cubano, a esos 2 millones de cubanos que nos recibieron como héroes en Cuba y que están dispuestos a dar la vida con Cuba y por las causas justas del mundo en medio de esta grave situación. Somos pequeños, no somos grandes comunidades, pero somos enormemente adictos. Así que por ahí estamos. Quedo los ustedes.
igual que antes, abrimos un turno para preguntas. Precisamente, justamente ahora sacabas a colación lo de ocurrir el 3 de enero, como la mayor resistencia que se opuso fue por parte de los 32 cubanos que eran la guardia personal, no sé tampoco a qué nivel. Pero no ha habido más resistencia, o por lo menos no ha llegado una imagen de resistencia por parte del pueblo venezolano, igual que no la hay por parte de casi ningún pueblo latinoamericano más allá que Cuba. ¿Qué diferencia o qué se ha hecho en Cuba para que la población cubana tenga esa resiliencia o esa fortaleza o ese conocimiento de causa para aguantar un asedio mucho más grande que muchos otros países y que no cedan de manera tan fácil a un ataque como este, por ejemplo? Indudablemente, Cuba está más entrenada que cualquier otro pueblo, ¿no? Pero porque lleva 70 años, 67 años, defendiendo principios que han sido invariables. Su soberanía, su independencia, sus ideas de justicia social, no han cambiado. Él decía que en Cuba había existido una sola revolución desde el año 1868 hasta la que nos enfrentamos ahora, porque sabíamos que estábamos enfrente de un imperio hegemónico, de un imperio con la capacidad de borrar de la faz de la tierra al país que se lo propusiera por su propia doctrina militar. Y que ante un imperio de esa naturaleza, solamente la fuerza, la justicia, las ideas que defendieron podrían hacer que nuestro pueblo resistiera y se preparara para una situación como esta. Nuestro pueblo basa hoy su defensa no en el poder armamentístico que pueda tener, sino en la filosofía o en una doctrina de defensa de guerra de todo el pueblo, donde cada persona, donde cada cubano tiene el derecho a defender esos principios. Y el derecho a defender esos principios está primero refrendado en la Constitución, donde se reconoce que la primera, como decía Martín, la primera ley es el culto a la dignidad plena del hombre, a su verdadera libertad, a esa que te permite elegir a partir de tener la capacidad para hacerlo, de tener los conocimientos básicos, la educación necesaria, la instrucción precisa para tú definir y conocer cuál es tu verdadera libertad. Y esa doctrina de guerra de todo el pueblo, que hoy tiene en cada persona una ubicación de cómo defenderla, sigue siendo vigente. No es que haya un ejército de 100.000, 300.000, 400.000 en un momento, es que hay millones de personas decididas a defender eso. Y el pueblo cubano sabe lo que defiende. Aún en esas difíciles condiciones de no recibir combustible, de llegar a este momento, sabe lo que estaría perdiendo. No estaría perdiendo simplemente la conquista de una salud universal o de una educación justa que queremos compartir con el mundo. No, estaríamos perdiendo la dignidad, estaríamos perdiendo la soberanía, estaríamos perdiendo la independencia y estaríamos renunciando a toda la sangre que se ha derramado en nuestro país por eso. Eso tiene un significado hoy que es mucho más, no solamente patriótico, mucho más alto que cualquier cálculo económico que nosotros podamos enfrentar. Y estamos seguros además que el pueblo que resiste, vence. Hay que resistir. El pueblo que resiste, vence. Y ojo, no estamos resistiendo de forma estática. Nuestro presidente explica todos los días lo que es la resistencia creativa, que aún en medio de las complejas situaciones en que estamos enfrentando, nuestro pueblo resiste creando las vacunas que permitieron curar, creando medicamentos innovadores hoy contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra otras enfermedades que tenemos ahí, desarrollando nuestros propios recursos, con las estrategias que tenemos hoy de transformación digital, de inteligencia artificial, aprovechando ese recurso humano que hoy tenemos y que muchas veces queremos, la mayoría de las veces queremos que se ponga al servicio entero de la sociedad y no solamente de Cuba, sino también de esos pueblos, ¿no?, que hemos apoyado. Y esa es la verdadera causa. O sea, son las razones históricas que nos mueven para defender lo que ha logrado nuestra nación delante de un imperio que no durará un minuto en arrasarnos, en borrarnos del mapa, en desconstruir la historia y olvidar que nuestra nación es y seguirá siendo un faro de luz en el mundo. Sí, ha mencionado anteriormente que las tortillas, los numerosos intentos de ayuda humanitaria que ha habido hacia Cuba después del brutal bloqueo que están sufriendo por el imperialismo,
pero hasta donde yo sé la mayoría son iniciativas de organizaciones privadas por y para el pueblo. ¿Sabe usted si ahora mismo hay charlas con el gobierno para poner en marcha una iniciativa pública por parte del gobierno de ayuda humanitaria hacia Cuba? ¿Me hablas de España? Sí. Sí, a ver, yo creo que recientemente nuestro canciller estuvo en España, fue recibido por el canciller Álvarez, y en esa conversación, como fue expresado públicamente, se emitió una declaración de ayuda alrededor de 1 millón de euros, y después salieron 160.000 euros más en alimentos, kits fotovoltaicos y otros temas. Pero yo creo que esa no es y aunque es una ayuda importante, ¿no? Una ayuda, yo creo que cualquier ayuda en estos momentos tiene un alto valor. El mayor valor lo tiene en que el pueblo español, en sentido general, el pueblo español, la sociedad civil española, el pueblo español, respalda esa y cualquier otro tipo de ayuda hacia nuestro país, entiende nuestra situación, se identifica con nosotros y estamos convencidos, reitero, porque conversamos a diario con muchos que están procurando diversas formas de hacerlo. Y no son iniciativas privadas como tal. La iniciativa privada es cuando parte de algún ente privado, empresarial, de algún ente con una propiedad, con una visión. No. Hay muchos que han entendido el principio que aplica Cuba en nuestro día a día. Cuba nunca ha entregado lo que le sobra, porque es que no nos ha sobrado mucho. Cuba siempre ha compartido lo que tiene. Cuba operó 3,6 millones de personas a la vista en esa famosa Operación Milagro, que es un verdadero milagro. Ustedes se imaginen, cierren los ojos e intenten abrirlo y descubrir la luz. Eso es, y lo hicimos de gratis, lo hicimos aprovechando nuestros recursos. Y el pueblo español está haciendo eso. Muchos hacen núcleos de recoger alimentos, medicamentos, buscar formas de envío, generar contenedores, generar envíos aéreos, porque sienten la necesidad de mostrar ese apoyo. Yo creo que esa es la más importante de todas las ayudas. El gobierno podrá actuar y lo hace siempre en correspondencia con las históricas relaciones políticas, económicas y comerciales que tenemos, pero el pueblo lo respalda. Y esa es la ayuda que nosotros vemos que tiene una altísima importancia. Una declaración, conocer verdaderamente qué se está moviendo en esas redes sociales tecnológicamente conducidas por aquellos que tienen el poder de hacer, que aplastan la realidad de nuestro país, que no exponen verdaderamente cuáles son las causas, que tenemos muchos buenos generadores de contenidos en Cuba y no logran aparecer en las redes porque están montados los mecanismos para que Cuba sea un estado fallido, un estado que ha fallado tanto que ha logrado resistir como ningún otro 4 meses, 5 meses sin combustible. Vamos a comparar, vamos a hacer una analogía muy grande. Vamos a comparar Canarias con Cuba, dos espacios insulares. Quítale el combustible a Canarias. ¿Qué tiempo dura Canarias? ¿Puede aguantar Canarias? Yo hago una comparación, es una isla, nuestra isla está rodeada por mar. Y eso se sustenta en eso, se sustenta verdaderamente en saber que tenemos un compromiso también con usted y con el pueblo. Entonces, lo que hoy requerimos, yo creo, es que esa iniciativa cale a nivel popular, genere nuevas formas, se actualice. Me alegra mucho que un joven como tú pregunte, indague, que nosotros podamos trasladarle a las nuevas generaciones no solamente la visión histórica, sino también la certeza presente de que nuestros jóvenes son los que están construyendo esa resistencia. Son nuestros jóvenes los que están en primera fila atendiendo a los más vulnerables, yendo a los barrios que más lo requieren, reforzándole a nuestro gobierno que están ahí para enfrentar cualquiera de las tareas y seguir en el futuro hacia adelante, aún cuando hemos enfrentado complejas situaciones internas. Nosotros no desconocemos ni los errores ni las decisiones que hemos adoptado que no han dado resultados. Pero pregúntense, en una situación tan crítica como la que Cuba se encuentra, ¿quién no comete error? Cuando uno tiene que distribuir y va a distribuir recursos que son muy escasos, corre un altísimo riesgo de poder equivocarse. Eso puede estar presente. Pero lo que siempre guiará una solución de ese tipo será la justicia social, que vaya a aquellos que verdaderamente lo requieren, que vaya a aquellos que tienen una situación siempre mucho más comprometida con el principio de no dejar nunca a nadie, pero a nadie detrás en este proceso. ¿Y a mí?
Vamos a ver, la solidaridad entre los pueblos me parece fenomenal, es una buena inyección de moral. Pero a mí me parece importantísimo, ¿no?, saber qué estados, ¿no?, o qué países están demostrando solidaridad con Cuba, ¿no?, en qué se plasman. Por ejemplo, se dice mucho que 2 petroleros rusos están dispuestos, ¿no?, a llevar petróleo, al igual que China ha aportado las 5.000 paneles solares, ¿no? Y dice, eso es cierto, y dice, veis que hay un compromiso de otros países, porque me parece que para resistir es importante, o lo más importante, que haya unos estados, que apoyen firmemente. A ver, ¿cómo lo explicamos? No, porque es que yo tuve un ejercicio diplomático anterior importante, ¿no? Nosotros estamos también en un marco y que también tenemos que cuidar todo lo que estamos haciendo. A ver, nosotros contamos con el compromiso firme de muchos países, lo han expresado gubernamentalmente en sus declaraciones, han fijado posiciones en respaldo a nuestro país, pero indudablemente, una acción de agresión tan directa como la que les planteé dentro de la proclama, que establece la posibilidad de abordar, de interceptar cualquier medio de transporte que llegue al país, genera una, pudiéramos decir, una mirada diferente a cada una de esas acciones. Y eso puede desembocar en cualquier tipo de conflicto. Tenemos que saber, que la prensa lo ha informado mucho, que países como México, en los cuales su presidente día por día defiende a nuestro país, que ha hecho un presidente, ya no va por el 5º envío solidario hacia Cuba, de alimentos y otras cosas así, están procurando formas también para mantener el suministro de petróleo estable que teníamos hasta hace poco, e igual con otros países. Pero eso requiere de seguir negociando y buscar el momento exacto en que sea posible. Pero bien, yo creo que nosotros contamos para esa resistencia en primer momento con nuestros propios recursos, con lo que nosotros podamos ser capaces de desarrollar. Y estamos seguros, tenemos que trasladar, no podemos avanzar ninguna de las cosas que hacemos, porque están en desarrollo. Estamos seguros que esa solidaridad a nivel internacional, ya sea local, ya sea gubernamental, se va a mostrar. Y reitero que lo principal en este momento, que esa resistencia del pueblo cubano se mantenga. Cuando hablábamos de este tránsito energético que nosotros estábamos haciendo, indudablemente esta crisis se nos va a convertir en una oportunidad porque nos ha obligado a comer nuestra matriz, y hacer así, y desarrollarla hacia el frente. Si nosotros logramos hacer una transición energética que nos permita verdaderamente utilizar esa fuente que hoy es el sol, vamos a salir soberanamente mucho más fortalecidos. Y de ahí hacia adelante vamos a seguir trabajando en eso y en la producción de alimentos, que son de las dos cosas que nos hemos centrado. Nosotros importamos muchos alimentos y tenemos tierra para producirlo y tenemos que ir a extender todo un conjunto de facilidades para que esas producciones se muestren. Necesitamos también combustibles y fertilizantes para hacerlo. En eso estamos. Pero podemos hablar por nosotros, no puedo hablar por el resto de los países. Nosotros lo que le aseguramos es que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Y yo le agradezco que lo mismo que nos plantean a nosotros, se nos planteen a los países. Nosotros estamos dispuestos a recibir todo el apoyo que haga falta. Eso nos hace falta. Pero contamos inicialmente con nuestra propia decisión, reitero, de resistir y avanzar. A ver, yo creo que sería muy conveniente a la hora de hablar de cualquier cuestión hacer un diagnóstico general sobre el momento que estamos viviendo, porque si no se hace un diagnóstico es imposible poner en marcha tratamientos eficaces. Y en particular yo no creo que Trump esté loco ni nada que se le parezca. Trump es un nazi, que son cosas muy diferentes, y está completamente acoplado con el Estado israelita, que es un Estado nazi también.
en estos momentos. Entonces tenemos ahí un conjunto de nazi-sionismo con una potencia impresionante, militar, tecnológica y en casi todos los campos de la existencia humana. Y que están dispuestos a ganar como sea, empezando por Latinoamérica, que no les va mal, por cierto. En Oriente Medio no les va bien, ya veremos cómo acaba. Pero en Latinoamérica, de momento, desgraciadamente, no les va mal. Han conseguido imponer un régimen, no han conseguido tumbar el chavismo, pero han conseguido un régimen que sea respetuoso con los intereses de Estados Unidos, en muchos aspectos. Seguramente no podían hacer otra cosa, porque una cuestión es hablar en teoría y otra cosa son cuando las divisiones yanquis desembarcan en el país. Que a veces muchas teorías se vienen abajo porque las cosas son muy complicadas. Entonces, en Latinoamérica no les va mal. No les va mal en México, a pesar de que la presidenta es una mujer llena de dignidad y de inteligencia. Y lo está haciendo muy bien. Y en Cuba ya veremos, porque de momento no están tampoco dando mucha... Están haciendo, digamos, lo mínimo que podían hacer. Ya veremos cuando de verdad se empiecen a meter con Cuba. ¿Qué pasa? Yo personalmente tengo la esperanza de que haya una resistencia impresionante, cuantitativa y cualitativamente. Pero tenemos que verlo. Entonces, yo creo la cuestión fundamental es que esto no es una lucha más contra el imperialismo, no es cualquier imperialismo el que está ahora. Además, es un imperialismo, y en el caso del Estado de Israel, que sabe o que tienen un problema de supervivencia. O sea, los yanquis tienen que o ganan o pierden definitivamente. Y los sionistas en Israel también. Ese es mi punto de vista y el de otra mucha gente. Vamos, no es una cuestión personal. Entonces, este hombre intenta construir el cuarto Reich a nivel mundial, empezando por Latinoamérica. Es el nuevo Führer del siglo XXI. Y tiene una estrategia inteligente. Que parece tonto, no lo es para nada. Hitler también parecía tonto. Que no estaba bien equilibrado. ¿Y qué? Eso no era lo importante. Lo importante es que tenía una línea muy clara de lo que quería y recursos para tirar para adelante con eso. Y Trump también, no infravaloremos al enemigo, coño, que está mal de la cabeza, que no hace. Esto es un juego, porque está atrasando la historia de Irán. No es que les quiera dar tal, es que está preparando la intervención terrestre, la intervención militar terrestre, joder. Y ahora ya lo empieza a reconocer, pero eso está claro. Y dentro de 15 días veremos cómo las divisiones yanquis desembarcan, ya veremos si en alguna de las islas o donde sea. Y esto va para mucho tiempo, desgraciadamente. No se va a resolver ni en semanas ni en meses. Necesitaremos años. Por primera vez en la historia, seguramente que se puede vencer al imperialismo. Pero vamos a tener sangre, sudor y lágrimas. No nos engañemos, que esto va a ser una cuestión de no sé qué, con besitos y con no sé qué, lo vamos a resolver. En ese sentido, en Irán están dando un ejemplo estupendo, ¿no? De cómo se hacen las cosas y las hacen muy bien y además con muy buenos resultados en todos los sentidos. Y demás, pero... Y acabo ya. Me parece que es importantísimo el concepto de que estamos luchando con un nuevo proyecto nazi sionista del siglo XXI y que tienen un proyecto de dominación global y de hegemonía global y si no, difícilmente vamos a poder confrontar con él victoriosamente. Ya, perdón, por la extensión. Yo decir solo dos cosas, ¿no? Agradezco primero el diagnóstico. Pero yo voy a decir dos cosas, no sería la primera posibilidad de vencer. Nosotros derrotamos al imperialismo en
en Irún, en Cuba, en apenas 3 días. Y eso demostró la resistencia de jóvenes de un pueblo decidido a morir por eso. Pero segundo, yo no quisiera ver, yo verdaderamente no quisiera ver, como usted dice, la entrada o el asedio norteamericano en nuestro país, la entrada directa, porque serían los que morirían en esa misión. Hay mucha gente dispuesta a morir en Cuba y que no nos estamos planteando que vamos a ver si Cuba va a resistir. Lo demostraron esos 32 que recibimos, lo reitero porque fue importante que ninguno retrocediera un paso, que ninguno. Y nosotros, aquí la prensa no lo refleja, nosotros desde enero de este año, todos los viernes busquen información en los medios oficiales de Cuba, para que vean que viernes, sábado y domingo se están haciendo ejercicios constantes de preparación y elevación de la capacidad defensiva de nuestro país, que tenemos experiencia. Pero vencimos en Angola, en Cuito, Guanajuato, pero vencimos en muchos lugares del mundo. El cubano sabe lo que defiende. Y como dijo nuestro presidente recientemente, se lo dijo en esa entrevista que dio a Pablo Iglesias hace 3 días, él tiene la convicción de que morirá junto con nuestros compañeros, que sabremos que será un embate brutal, que nos podrán borrar de la faz de la tierra por la capacidad que tienen. Pero tendrán que entrar, tendrán que pisar el suelo cubano. Y ahí es donde encontraremos una resistencia feroz. Y como él decía, encontraremos una resistencia inexplicable. Tendrán que construir a Cuba desde cero. Como decía Macet, el que no muere en combate recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. En eso es probable. Tenemos que ir cortando por la hora, como mínimo. Conmigo no sé, ¿cuántas más preguntas habría por ver? Vale, vamos a dar aquí. Nuestro pésame. Agradecer que estés acompañándonos hoy. Siempre es de agradecer que la gente del público pues también haga ahí sus análisis, ¿no? Estamos en un momento de bombardeo, ¿no? de esta violencia cognitiva en los medios de comunicación, pues bueno, pues sobre todo pues hay mucha desorientación por una parte, ¿no? Y un movimiento social por otra, ¿no? Nuestras dos naciones tienen muchísimo que ver, tenemos una historia compartida. Nosotros desde hace muchísimos siglos, ¿no? Fuimos, digamos, nos levantamos en una revolución, tanto la revolución de los comuneros de Castilla, ¿no? Como la revolución cubana, lo tenemos en común. También tenemos en común que fuimos colonizados, ¿no? Por el mismo proyecto imperialista. Castilla fue la primera nación, el primer pueblo, ¿no? Que fue colonizado, ¿no? Por el proyecto imperial de Carlos V, el proceso, ¿no? de colonización de Mesoamérica, de América Latina, del Caribe, ¿no? Cuba también fue, digamos, ¿no? Parte de este proceso imperial. Y durante muchos años hemos compartido otro elemento, es que tanto Castilla como Cuba teníamos la misma población, teníamos 12 millones de habitantes. Mi pregunta va un poco referida a esa cuestión, ¿no? Cuba está viviendo un episodio de anunciado éxodo y despoblación. Nosotros siempre decimos que la despoblación es inducida, en este caso siempre por el capitalismo, ¿no? En Castilla tiene unas características muy concretas, ¿no? Y en Cuba también. ¿Nos puedes explicar un poco cómo está la situación? Y sí, bueno, te dejo abierto. A ver, en nuestro país podemos decir que enfrenta una situación demográfica similar a la de España, o sea, un alto envejecimiento, a partir de que las políticas sociales han logrado un mayor nivel de vida y una mayor edad, también promedio de vida, y eso viene asociado casi siempre también con una mayor realización profesional, una visión diferente de nuestra vida. Para eso también estamos adoptando diferentes medidas, ¿no? En función de proyectar el trabajo de los jóvenes, apoyarlos, aún en medio de esta situación. Hay que resolver problemas importantes como vivienda, como la ejecución de proyectos personales, mucho en ese espacio.
Y es verdad que ese éxodo migratorio que ha ocurrido, que ocurre en nuestro país, hoy tiene un carácter, pudiéramos decir, o tiene una dimensión diferente a los de años anteriores. ¿Pero por qué esa dimensión diferente? Porque las condiciones económicas son extremadamente crudas, extremadamente complejas. Si tú tienes un personal que has preparado, que has educado, que tiene posibilidades de insertarse en otra sociedad con una facilidad enorme, es lógico que busque alguno de esos canales, no es ilógico. Y porque nosotros desde el 2013 implementamos también una ley de inmigración que abrió y dio todas las posibilidades para que aquel que quisiera hacer su proyecto de vida fuera del país también lo hiciera. Para aquellos que nos acusan que no existen libertades en Cuba, pueden ahí o tienen ahí uno de los mayores ejemplos. Pero no es la comunidad cubana la que llega al exterior y se agrupa para ir en contra de su pueblo, para generar daño, no, son pequeños grupos, pequeños espacios que siempre responden a otros intereses. Es la comunidad cubana que busca de alguna manera poder salir para resolver una situación económica y mantener un principio de transnacionalidad con su familia y poder apoyar desde aquí a su familia. Una de las grandes acusaciones que hacen los vecinos del frente, los vecinos del norte, es que muchos cubanos iban hacia allí con carácter de exiliados y al año, cuando tenían la residencia, al otro día estaban en Cuba. Entonces eran exiliados del mismo país que los exiliados. ¿Cómo eso se aplica? Entonces, nosotros lo reconocemos. Hoy tenemos aproximadamente una población efectiva de unos 10 millones, con un éxodo migratorio de unos 2 millones, pero hay que reconocer que en cuanto también mejoran las condiciones, muchas de esas personas regresan. Cuando vino el ejemplo claro de las negociaciones que se hicieron en el gobierno de Obama, se mostró un fenómeno diferente, un fenómeno inverso. Hubo periodos de esos 3 años en el cual el retorno, la repatriación era mayor que la migración, porque la gente sabe lo que tiene en Cuba, sabe que quería vivir con esa tranquilidad y muchos se repatriaron hacia nuestro país. Pero es lógico, ese éxodo económico no es propio solamente de Cuba, ha sido propio de todos los países latinoamericanos que han realizado importantes caravanas buscando la forma de entrar a los Estados Unidos y que hoy ha tenido una política racista y anti-inmigrante que ustedes han visto que ha llegado hasta el extremo de poder asesinar a sus propios habitantes de los Estados Unidos y deportarlos como si fueran meros delincuentes en lo que es. Cuba sigue tomando medidas, sigue trabajando en el plan de adelanto a la mujer, en el plan de enfrentamiento racismo, buscando condiciones para que los jóvenes puedan realizar sus proyectos en el país, pero todo depende de que esas condiciones económicas también puedan mejorar. Son de los retos y los desafíos que tenemos que seguir enfrentando en el presente y en el futuro. Eso es una labor del día a día, de espacio a espacio. Muchos estamos viniendo a España, como tú decías, existen lazos, nexos históricos que no podemos desconocer, somos prácticamente familia en el tiempo, dentro de algún momento u otro. 100 años no es momento genético para que hayamos variado la forma de tenerlo, de hacerlo, de lo que hay por ahí, y muchos ven en este país un lugar de acogida verdaderamente excepcional, igual lengua, similares costumbres, similares gustos, pero siempre con el deseo de vincularse. Hay muchos cubanos patriotas en España buscando la oportunidad también de ayudar, de enviar donativos a nuestro país, de enviar medicamentos de forma constante, de apoyar instituciones en Cuba. Muchos mantienen proyectos de cooperación con instituciones científicas porque no se desvinculan de esa vida, de ese origen que tienen en Cuba. No hay un rechazo, al contrario, existe un vínculo constante y una preocupación constante por ver qué más pueden hacer por nuestro país. Tenemos ejemplos de sobra aquí en España. Muchas de esas organizaciones cubanas que de conjunto con organizaciones solidarias se integran para trabajar y explicar la situación de Cuba. Vale, vamos a cortar porque son las 9 y ya está viendo pequeñas fugas. Y lo único, antes de darle un aplauso también a René Capote, agradecerle la presencia aquí en esta actividad. Bueno, comentaros que previsiblemente la próxima actividad de la plataforma de Hoy contra la Guerra tratará sobre el tema de la resistencia antifascista y a este proyecto del que se comentaba antes en los propios Estados Unidos. No tiene fecha todavía la actividad, de hecho se iba a haber hecho este fin de semana, pero decidimos meter esta porque creíamos que tenía una urgencia, ¿no?, ante la situación de lo que está aconteciendo en Cuba y en Irán, pero esa será previsiblemente la próxima actividad.
reiterar, bueno, el agradecimiento a todas las personas que habéis venido y ahora, pues, si alguien se quiere quedar aquí haciendo el coloquio, pues la barra también estará abierta para tomar unas cervezas, una Coca-Cola, Coca-Cola, ¿no? Una tortilla que queramos tomar y poder seguir hablando un rato. Muchísimas gracias de nuevo a todos.